como habíamos dicho en las anteriores clases, las razones precio-cuenta de eficiencia, que son los RPCs, son los factores que nos transforman los precios de mercado a precios sociales, ¿no es cierto? Entonces, esos factores, esos RPCs, están vigentes eh, según la resolución ministerial número 159 de septiembre del año 2006. Eso es lo que el gobierno ha dispuesto que esté vigente, ¿ya? Entonces, esta resolución indica que todo lo que esté relacionado con materiales importados, eso implica la salida de dólares, ¿no es cierto? Por eso esto es el RPC de la divisa, lo que sale de Bolivia, ¿ya? Y todos los importados requieren de dólares para poderse comprar en el exterior y poder internar al país, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo, el RPC es 1.24, ¿ya? Luego tenemos el RPC de la mano de obra no calificada rural, que es 0.47, el RPC de la mano de obra no calificada urbana 0.23, el RPC de la mano de obra calificada es 1, y el RPC de la mano de obra semicalificada es 0.43, ¿no? Y aquí hay algo importante, la tasa del costo promedio ponderado de capital no es nada más que la tasa privada de descuento, ¿ya? A esa tasa hay que hacer la evaluación privada, dice. Y esa tasa es 12.81%. Y finalmente la tasa social de descuento es 12.67%. O sea, no tenemos nada que calcular. El gobierno ya ha hecho todo para que podamos hacer la evaluación del proyecto y nos dispone estas dos tasas de descuento, para la privada y para la socioeconómica, ¿ya? Entonces, esto es importante, si pueden sacarse una captura de pantalla, algo, porque esto vamos a utilizar al hacer nuestro ejercicio, ¿ya? Y ténganlo a mano y tomen también sus calculadoras, ¿ya? Entonces, vámonos a la hoja Excel. En la hoja Excel tenemos un ejercicio que es para una posta sanitaria, ¿ya? Entonces, esto es como un hospital, es una posta sanitaria, y esta obra dice que es una ampliación. Aquí le pondremos una ampliación de la posta sanitaria, ¿ya? Entonces, como dice la norma, ¿se acuerdan? En los proyectos tipo 3 estaban todos los proyectos de salud, los proyectos de alcantarillado, agua potable, ¿no ven? Entonces, y dice que se utiliza el criterio costo-eficiencia para evaluar el proyecto y asignar recursos, ¿no? Eso dice la normativa. Pero para hacer el costo-eficiencia hay que hacer el flujo de caja socioeconómico. Eso significa a precios sociales, ¿no ve? Pero para llegar al flujo de caja socioeconómico, primeramente, y eso necesariamente hay que hacerlo, hay que hacer el flujo de fondos privado a precios de mercado. Entonces aquí hemos colocado el flujo de fondos privado a precios de mercado. Primero hay que hacer eso, luego aplicamos los RPCs, que también está acá. Aquí está la columna de RPC, y vamos a poder conseguir automáticamente el flujo de fondos socioeconómico, ¿ya? Entonces, y recién vamos a poder aplicar cuando ya tengamos el flujo de fondos socioeconómico o el flujo a precios sociales, que es este otro, recién vamos a poder aplicar el análisis costo-eficiencia, ¿no? Que dice, calcule el CAE por unidad de beneficiario. Eso nada más dice la normativa, ¿ya? Entonces, antes de llegar acá, primero hay que armar el privado. Y aquí está el flujo de fondos privado. Entonces, dice que para esta posta sanitaria tiene componente de ampliación de infraestructura. Vamos a anotar eso, de infraestructura. Y el presupuesto lo han desglosado de esta manera. En bienes transables, los bienes transables son los materiales importados. Importados. Esos son los bienes transables, ¿ya? Luego tiene materiales locales, mano de obra calificada, mano de obra
semicalificada, mano de obra no calificada rural. Seguramente aquí no hay mano de obra no calificada urbana, ¿no ve? No hay. Y si estuviese aquí, tendría que ser cero, ¿ya? Por ese motivo está así. Ese es el presupuesto de la infraestructura. Hay que hacer el equipamiento. El equipamiento de una posta sanitaria seguramente va a tener muchos equipos por dentro, ¿no es cierto? Entonces, esos equipos se ha dividido en dos, en importados y locales. ¿Ya? En bienes importados, bienes transables, que son los materiales importados, y los materiales locales. ¿Ya? Luego dice supervisión y seguimiento. Eso es para la etapa de ejecución, ¿no es cierto? De la construcción de las obras. Para la supervisión tiene mano de obra calificada, un presupuesto, mano de obra semicalificada y la mano de obra no calificada urbana. ¿Ya? Entonces, ese es el presupuesto. ¿Dónde está? Formato de celdas. Alineación. Ya, bueno. Ok, este es nuestro presupuesto. Estos son los costos de inversión. Todo esto que está en el año cero, porque estoy trabajando aquí en el año cero, son los costos de inversión. ¿Ya? Luego viene los costos de operación. Estos costos de operación se aplican a partir del instante en que empieza a funcionar lo que he construido, ¿no? He construido una ampliación de una posta sanitaria, se ha equipado y se supone que ya está listo para funcionar. A partir del día siguiente empiezo ya con los gastos administrativos. Y eso va a partir del año 1, año 2, año 3, etcétera, ¿no ven? Entonces dice el ejercicio que los gastos administrativos están considerados de la siguiente forma. Bienes transables, que también son los materiales importados, dijimos, ¿no ven? Son los materiales importados. Los materiales locales, la mano de obra calificada, ¿no? Y estos son los montos que se repiten del año 1 hasta el año 5. Aquí está del año 1 hasta el año 5, se repite esos montos, ¿ya? Luego hay el costo de mantenimiento, ¿ya? ¿Qué cosas implica el mantenimiento? Arreglar algunas cosas para que funcionen, ¿no? De pronto se han roto vidrios, de pronto, o sea, hay que arreglar el sistema de agua, hay que hacer limpiezas, mantenimientos de todas las instalaciones, ¿no es cierto? Entonces, ese es el costo anual, mantenimiento. Y para eso dice que necesitan materiales locales, 32.000, mano de obra calificada, 15.000, y mano de obra no calificada urbana, 20.000, ¿ya? En eso se ha dividido. Y esto se repite cada año, por eso es que está cada año, ¿no? Se repite exactamente los mismos costos de operación, ¿ya? Listo. Entonces, hasta aquí tenemos nuestro flujo de fondos a precios de mercado, ¿ya? Entonces, seguramente yo he tenido que cotizar todos mis materiales con los que voy a construir, he hecho mis análisis de precios unitarios, y de los análisis de precios unitarios salen estos valores, ¿ya? O sea, no exactamente con el mismo nombre, pero en el Quark, por ejemplo, se desglosa, ¿no? Hay un presupuesto desglosado que se puede exportar y ahí te sale todo lo que son mano de obra calificada, no calificada, ¿no? Materiales, combustibles, impuestos, utilidades, todo te saca el Quark, ¿no? Ese soporte del Quark. Entonces, ahí se puede ir sumando los totales y se puede llegar al presupuesto de infraestructura, así desglosado, ¿ya? Porque el que conocemos generalmente es materiales, digamos, y hay una lista de materiales, ¿no? Mano de obra y está la lista de todos los de mano de obra. Y el
equipo, lo mismo, hay una lista de todos los equipos que participan en el proyecto y cada uno tiene su precio unitario y su cantidad de horas, ¿no ve? Eso también te puede exportar el Quark, ¿ya? Entonces, ese es el típico que conocemos, digamos. Pero para efectos de la evaluación socioeconómica, ese mismo presupuesto hay que darle otra forma y hacer el reporte. Y de esa forma podemos llegar a estos grupos, digamos, que son los bienes transables, que son todos los materiales importados, los materiales locales, la mano de obra calificada, semicalificada y no calificada rural. ¿Ya? Entonces, estos datos que nos dan de entrada, lo que hemos hecho es acomodar y hemos logrado obtener hasta aquí el flujo de fondos privado a precios de mercado. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Preguntas, compañeros? ¿No hay preguntas? María José, Inge, buenas noches, disculpe. buenas noches, adelante. Inge, en este análisis no vamos a considerar los impuestos, ¿no es cierto? Así es. Cuando hacíamos evaluación privada para el sector privado, ahí considerábamos impuestos, considerábamos depreciación y si teníamos crédito bancario, considerábamos pago de intereses y también la amortización. ¿Se acuerdan? En la evaluación socioeconómica, nada de eso entra. ¿Ya? Nada de eso entra. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, en la evaluación privada decíamos, utilizamos la depreciación como escudo fiscal, decíamos, ¿no ve? Con esa depreciación nos ayuda a disminuir el pago de impuestos. Eso decíamos, ¿no ve? En este caso, que es ya la evaluación socioeconómica desde el punto de vista, digamos, del Estado o de todos nosotros, de la conveniencia de todos nosotros, y como el Estado también somos nosotros, ¿no es cierto? Entonces ya no tomamos en cuenta disminución de impuestos, depreciaciones, amortizaciones, ya no tomamos nada de eso en cuenta. Directo se hace la evaluación, ¿ya? Entonces, por ese motivo no entra acá impuestos, no entra pago de intereses, amortizaciones, depreciaciones, por ese motivo no entra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Ya. Entonces, aquí hemos podido armar nuestro flujo de caja a precios de mercado. Hasta esta línea, digamos, donde puedo calcular la diferencia de la sumatoria, digamos. Como este es una posta sanitaria, es un proyecto de salud y la misma normativa nos dice aplique el análisis costo-eficiencia, entonces no hay por qué preocuparse por los beneficios. ¿Ya? Les dijimos que la norma prevé beneficios infinitos en el tema de salud, de educación, de medio ambiente, de agua potable, alcantarillado, etcétera, ¿no ve? En esos temas el beneficio es infinito. Por ese motivo, si se fijan en esta estructura del flujo de caja, aquí en todita este componente a la izquierda no hay beneficios, no dice ingresos, no dice beneficios, toditos son costos, toditos son costos o egresos, no hay beneficios o ingresos por ninguna parte, ¿ya? Entonces, como no hay beneficios, aquí vamos a escribir, como no se pueden valorar los beneficios en términos monetarios, entonces se aplica el análisis costo-eficiencia.
Y lo único que pide el análisis costo-eficiencia es optimice sus gastos, optimice sus... Eso es lo que me pide el análisis costo-eficiencia, ¿ya? Ok, entonces, para hacer lo que dice la normativa, aplique el análisis costo-eficiencia y únicamente calcule el CAE a precios sociales, dice, ¿no ve? Por unidad de beneficiario. Para llegar a eso, primero hay que hacer la evaluación privada, el flujo de fondos privado, y es este flujito lo que acabamos de armar. Sacamos los totales, las sumatorias totales, y esta será la estructura de costos, ¿no ve? Listo, este es mi flujo de fondos privado. Yo lo podría dejar ahí, lo podría dejar, pero ya para nosotros es elemental, ¿no ve? Calcular el valor actual. En este caso ya es de los costos. Por eso está BAC. Y como está a precios de mercado, aquí dice a precios de mercado ahí arriba, entonces este es el BAC financiero, así le llama la normativa. Y este valor actual de los costos, actualice los costos, para eso nos da la tasa privada de descuento. Y la tasa privada de descuento, fíjense en sus capturas de pantallas que han hecho hace rato, o si han tomado nota, dice 12.81%. Eso dice, ¿no es cierto? Entonces yo voy a calcular acá, voy a utilizar la formulita del Excel, tengo valor neto actual, 12.81%, esa es la tasa de descuento, y el flujo que tengo que actualizar son del año 1 al año 5, y al final le sumo el año 0, ¿no ve? Listo. Entonces, todo eso me sale un valor actual de los costos de 977.000 102.95 bolivianos. ¿Ya? Ese es un valor, eso es un indicador, eso es lo que cuesta, ¿no? Y también puedo calcular aquí el costo de inversión por metro cuadrado. Entonces, por aquí no dice, pero voy a ver cuánto es el metro cuadrado. 240 metros cuadrados, dice. Entonces, aquí vamos a aumentar eso. Costa sanitaria sobre 240 metros cuadrados construidos. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Entonces, aquí puedo aplicar directamente el costo de inversión dividido entre 240. El costo de inversión es 977.102. Eso lo divido entre 240 metros cuadrados y me sale un costo de inversión de 2.054.17 metros, o en este caso bolivianos, por metro cuadrado. ¿Ya? Ese es el costo por unidad de metro cuadrado. Ya, hasta ahí, digamos, he terminado mi flujo de fondos privado y mi evaluación privada. He utilizado lo que la norma me dice para la tasa privada de descuento. La norma dice utiliza 12.81. Y aquí he calculado el valor actual de los costos, 12.81%. ¿No ves? Y me sale 977.000. ¿Vale? Ese es el costo actualizado de todo lo que significa el proyecto. Y si el costo de inversión, que es 493.000, lo divido entre 240 metros, entonces me sale a 2.054 bolivianos por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ese es Ingeniero. un indicador. No me lo pide, pero se puede asumir ese indicador. ¿Ya? Listo, entonces ahora sí voy a pasar a hacer la evaluación socioeconómica. Primero he hecho privado, tengo que multiplicar por los RPCs que están acá, y automáticamente yo aquí ya lo tengo con formulita que dice el RPC, multiplique el RPC por la casilla que corresponde al anterior, ¿no ven? Entonces ya está automáticamente ligado, ¿ya? Entonces lo que les voy a pedir a ustedes es que me dicten cuánto es el RPC de bienes transables. Inge, disculpe, Vean sus capturas de una, pantalla. una consulta, Inge. Sí, adelante. Inge, disculpe, en clases nos había enseñado que el costo por metro cuadrado tenía que hacerse de la sumatoria de la inversión.
ahorita acabo de realizar la división de lo que nos dijo que era el del BAN F sobre 240 y me sale otro valor. En cambio, si, bueno, deberíamos haber sumado, según la última clase que hemos hecho, simplemente los costos de inversión y luego dividirlo eso entre 240. Eso era lo que habíamos hecho en clases. No sé si en este ejercicio corresponde hacer de diferente manera, ingeniero. A ver, ¿qué es diferente? Eso tenemos que aclarar. En algunos presupuestos, o sea, la etapa de el año cero estamos, ¿no es cierto? En la etapa de implementación del proyecto, aplicamos lo que es el estudio, los costos de inversión, y aplicamos también para la implementación, ya tenemos que ver la cotización de los equipos y tenemos que ver el costo de supervisión y seguimiento. En algunos proyectos, directamente este costo de supervisión y seguimiento toman un porcentaje del monto de inversión, de infraestructura, digamos, ¿no? Toman el 3% o el 2% o en algunos proyectos el 6%, dependiendo. ¿Ya? Entonces, este costo ya está incluido, digamos, en el costo de inversión. Ya está incluido. Lo mismo en el equipamiento, o sea, aquí está desglosado, aquí me lo han dado desglosado y por ese motivo lo estamos tomando todo. Pero todo esto, todo este costo es el costo de inversión, porque si no hay supervisión, si no hay equipamiento, no voy a poder tener la inversión completa, ¿no ven? Entonces, en algunos casos sí me lo separan, no es que alguna vez sí, alguna vez no, no. Siempre existe esto, pero en algunos casos, como les dije, está incluido dentro de los presupuestos del costo ya de construcción, ya está ahí adentro, está incluido. Y en algunos casos toman del 2, 3%, y he visto en algún caso que tomaban el 6% y lo incluían dentro de este presupuesto, o sea que en estos montos ya estarían incluidos. Por eso es que en algunos ejercicios solamente muestra costo de inversión, ¿no? Listo, es esto. En este caso, el costo de inversión nos lo están dando desglosado. Todo es el presupuesto. ¿Ya? ¿Se entiende, Juan Carlos? Ingeniero, disculpe, entonces, ¿cómo al final se ha hallado el valor de abajo? Porque a mí me sale que el BAN F dividido entre 240 es otro valor. Te refieres a esto. No, no, no. Lo que estás calculando es precisamente el costo eficiencia. Estás dividiendo el valor actual entre los metros cuadrados, ¿no ve? Eso lo vamos a hacer en este otro lado, en la evaluación socioeconómica para el costo eficiencia, ¿ya? En esta evaluación privada, eh, les dije hace un rato, no es necesario hacer este indicador, pero si lo tengo, puedo hacerlo, ¿no? Pero igual no voy a tener con qué comparar. Aquí tengo el costo de inversión 493,000. Si eso lo divido entre 240 metros cuadrados, tengo el costo de inversión por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, dividir el valor actual, digamos, o el BAN, que era en el caso del costo-beneficio, el BAN de los precios sociales, eso va a ser en este otro lado del flujo. Esos son los indicadores costo-eficiencia. ¿Ya? En este lado, a la izquierda, en el privado, no hay todavía indicadores costo-eficiencia. Puedo calcular, pero la norma no me pide que lo haga. ¿Ya? No me pide que lo haga. Lo único que me pide la norma es los indicadores costo-eficiencia que aquí a la derecha los vamos a calcular. ¿Se entiende, Juan Carlos? Dije, entonces, en este caso no es necesario calcular el costo de inversión, ese dato que tenemos de 2054 de ahí. No es necesario, pero te sirve de guía, ¿no ve? Es como si yo te dijera, ¿cuánto está el metro cuadrado de construcción, digamos? Y uno se pone a imaginar, digamos, 300, 400, ¿no ve? Pero si de pronto te sale 1,000 o 2,000 dólares metro cuadrado, entonces tú dices, hay algún error, por ahí debe estar algo mal, ¿no ve? Hay que ver qué puede ser, ¿no? Entonces te puede orientar, ¿ya? Pero no es necesario
y tampoco esto es decisivo para la toma de decisiones. Para decidir si el proyecto se ejecuta o no, es indicador costo-eficiencia de la evaluación socioeconómica que vamos a calcular en un ratito más. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, está bien, ahora sí. Ok, un minutito, por favor. Ya, continuaremos. Ya. Entonces, ya tenemos nuestro flujo de fondos a precios de mercado. Todo lo que está acá a la izquierda, del año 0 al año 5, todo esto es a precios de mercado. Ya lo voy a pintar aquí para que distingamos. Todo esto es a precios de mercado. ¿Ya? O mejor amarillo, como está ahí la leyenda. Listo. Todo eso es a precios de mercado. Ahora sí, lo voy a convertir este flujo a precios sociales, ¿no? Y para convertir, voy a ir uno por uno. Los bienes transables. ¿Cuánto es el RPC de los bienes transables? Vean sus capturas de pantalla, sus cuadros o sus notas. A ver, ¿cuánto es? ¿Me pueden dictar? ¿Me pueden escuchar? Sí, Inge, para bienes Ah, ya. importados es 1.24. Muy bien, muy bien. 1.24. Voy a ir colocando ahí. Materiales locales. ¿Cuánto es el RPC? Está en la normativa. No, Inge. Es uno, Inge. No hay novel, no dice. Correcto. Se asume uno. Lo que no está en la normativa se asume uno. ¿Ya? Vamos a asumir ese uno. Luego dice mano de obra calificada. ¿Cuánto es el RPC de la mano de obra calificada? Calificada es 1, Inge. Muy bien. Eso dice la norma. Sí, dice Ya. mano de obra calificada 1,00. Muy bien, muy bien. Ahora, el siguiente, mano de obra semicalificada. ¿Cuánto es? 0.43. 0.43. Muy bien. Luego dice mano de obra no calificada rural. ¿Cuánto es su RPC? 0.47. 0.47. Muy bien. Vámonos a equipamiento. En equipamiento nuevamente hay bienes transables. Eso era 1.24, ¿no ve? Hasta ahí arriba. Luego hay materiales locales, pero materiales locales no está en la normativa, entonces asumimos 1. ¿Ya? Luego viene supervisión y seguimiento. Mano de obra calificada, creo que ya tenemos aquí arriba. Mano de Es obra 1, Inge. calificada era 1. Muy bien. Mano de obra semicalificada, eso había sido 0.43, ¿no ve? Sí, Y Inge. mano de obra no calificada urbana, eso no tengo. ¿Cuánto es esa mano de obra no calificada urbana? ¿Qué dice la normativa? 0.23. Muy bien, 0.23. Listo. De todos los costos de inversión, ya tengo sus RPCs. Ahora vámonos a los costos de operación. Costos de operación, aquí dice bienes transables, su RPC es 1.24, ¿lo ven? Materiales locales, su RPC es 1.
Mano de obra calificada, creo que era 1 también, ¿no ve? Sí, es Sí. 1. Luego, materiales locales, su RPC también es 1. Mano de obra calificada, su RPC es 1. Y finalmente, mano de obra no calificada urbana. ¿Cuánto es su RPC? 0.23. Muy bien. Listo. Ya he colocado acá su RPC de cada componente, ¿no ven? Lo voy a grabar y continuar. Ya. Listo. Entonces, como ya tengo sus RPCs, automáticamente a la derecha, ¿por qué? Porque yo así lo he programado, ¿no ven? Dice aquí, multiplique H9 por B9, dice. H9 es el RPC y el B9 es el costo del año 0, ¿no ven? Entonces, eso he hecho para toditos. Aquí está la misma formulita para toditos. Y automáticamente ya me ha calculado aquí el presupuesto de inversión a precios sociales. Todo lo que está pintadito aquí está a precios sociales. Ya, aquí le pondremos otro color para no confundir. A precios sociales. Y todo este flujo va a ser a precios sociales. ¿Ya? Ok, entonces esto que ya he hecho la multiplicación automática ya está a precios sociales. Acá, lo mismo hago. Multiplico los costos de operación y funcionamiento, que son a partir del año 1 hasta el año 5, cada uno por su RPC, y lo tengo automáticamente, lo tengo acá. Va a ser igual H por C. C es la columna del año 1 de los gastos administrativos. Entonces, esa formulita lo copio y se repite, ¿no es cierto? Se repite todos en los 5 años. Listo. Ya tengo el flujo de fondos socioeconómico a precios sociales. Hago la sumatoria de los totales. Se dan cuenta que todos son costos, ¿no ve? Aquí no hay positivo ni negativo. Todos son costos, ¿no? Entonces, hasta ahí tengo mi flujo de los costos, ¿no ve? Ya no es, antes teníamos flujo de fondos neto, ¿no ve? Era neto porque había que restar de los ingresos, había que restar los egresos y me quedaba el neto, ¿no? Aquí ya no hay neto, ahora es costos nomás. Y lo primero que calculo ahora es el VAX, el valor actual de los costos, ¿no? Pero como es a precios sociales, por eso le aumento la última S, VAX, ¿ya? Es a precios socioeconómicos. Ahora sí, la norma, ¿a qué tasa de descuento me dice que calcule la actualización de los flujos? 12 punto, 67. muy bien, 12.67. Esa es la tasa de descuento a la que voy a actualizar el flujo, ¿no? Entonces, igualito me vengo acá, tengo la formulita del Excel del valor neto actual, me pide primero el interés, es 12.67, ¿qué valores va a actualizar del año 1 al año 5? Y al final le suma el año 0, ¿lo ven? Listo, hace esa operación y ahora sí, ya tengo mi valor actual de los costos socioeconómicos. Ese es el primer valor. Pero para aplicar el análisis costo-eficiencia, dice, calcule el costo anual equivalente, ¿no ve? Aquí está. Vamos a calcular el costo anual equivalente, ¿ya? Entonces, si el costo anual equivalente, ¿se acuerdan de la formulita? Era el valor actual de los costos, que es 941.066, multiplicado por 1 más i a la n, por i, dividido entre 1 más i a la n menos 1, ¿no ve? Pues ese era el factor de actualización, donde I es la tasa social de descuento ahora, ¿no? Aplico eso y justamente tengo aquí la formulita ya. K33 es el valor actual de los costos,
¿no? Luego dice 1 más I, 1 más K34. K34 es la tasa social de descuento elevado al año N5, ¿no ven? 5 años estamos evaluando nuestro proyecto. Por I es K34, ¿no? Todo eso dividido entre 1 más I elevado a la N menos 1. Entonces, hago las operaciones y me sale un costo anual equivalente de 265.407 anuales. ¿Ya? Eso es. Ahora, ¿qué dice el análisis costo-eficiencia? Dice, utilice el costo anual equivalente, que es el CAE, pero a precios sociales, o también está KEE, ¿no ve? Económico también dice. KEE o CAES es lo mismo. BACS o BAE, base, en este caso BAC-E, es lo mismo, ¿ya? Entonces, ya tengo aquí calculado mi CAE y este es el valor que tengo que dividir por unidad de beneficiario, ¿no? En este caso eran enfermos, ¿no ve? Pacientes. ¿Ya? Entonces, esta es una apuesta sanitaria. Aquí no me dice cuántos pacientes voy a tener. Digamos que va a ser para atender en la zona a unos 400 pacientes, ¿ya? De ejercicios, ampliación de la posta sobre 240 metros cuadrados, coma, para la atención de, digamos, 200, un poco más, digamos, unos 400 pacientes. Listo. Ojo que esos son potenciales pacientes, ¿no? En la zona puede haber, digamos, 400, 500 personas, ¿no? Y de esos, cualquiera puede ir a la posta sanitaria en ese momento, o en cualquier momento durante el año. Ya no es que toditos simultáneamente los 400 van a ir, ¿no ve? No, cuando uno se enferma, recién va a la posta sanitaria. Lo importante es que exista la posta y que esté disponible para atender emergencias, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, igual, hay 400 ciudadanos que viven ahí cerca y ellos son los potenciales beneficiarios del proyecto. Entonces, vamos a ver eso y vamos a hacer aquí el KEE por beneficiario, ¿no ve? Entonces, vamos a dividir entre 400. Y me sale a 633.52 bolivianos por paciente. ¿Ya? Ahora, este indicador, este que es 663, yo tendría que comparar con un indicador de un mínimo y un máximo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les dije? Tiene que haber un mínimo y un máximo. Debería haber, la norma dice, el ministerio del área, la cabeza del sector del área, en este caso del área salud. El área salud será el Ministerio de Salud, ¿no ve? Ellos tienen que definir cuál es el mínimo y cuál es el máximo, ¿ya? De costos por beneficiario, en este caso, por cada persona que se va a tratar en la posta sanitaria, ¿ya? Entonces, para determinar estos costos hay que hacer un análisis estadístico, puede ser de los últimos 10, 15 o 20 años, ¿no ve? Todos los que haya. Y de toditos esos calculamos de cada uno de ellos cuánto cuesta por unidad de beneficiario. Entonces, y ahí hacemos una estadística. Calculamos una desviación estándar, un mínimo, un máximo, o con una cierta aproximación del, digamos, del 95%, yo puedo determinar una franja, digamos, ¿no? De un mínimo y un máximo alrededor de la media. Y ese es el valor que falta calcular, ¿ya? Digamos que estuviese entre 500 y 700, ¿no ves? Digamos que fuese así. Suponiendo que fuese así. Entonces, el valor que yo he encontrado acá de 663, tengo que comparar con este mínimo y con ese máximo.
tengo que comparar, ¿ya? Entonces, si cae en este intervalo, está ok, ¿no ve? Como en este caso, sale 663, cae dentro del intervalo. Entonces, podría decir que este proyecto es muy similar a los proyectos, a los otros proyectos de postas sanitarias construidas en el país, ¿ya? Con un grado de confiabilidad, con una confiabilidad del 95%. Si es que ese es mi estudio. Generalmente los estudios se hacen al 95% de confiabilidad, ¿no? Entonces, si fuese así, esta sería mi respuesta, ¿no? Pero si de pronto aquí me sale 1000, digamos, ¿no? Ya estoy fuera del intervalo, entonces en ese caso puedo decir, este proyecto excede el mínimo y el máximo previsto, por lo tanto, se recomienda reformular el proyecto, ¿no? Optimizando los costos. Entonces, hay que entrar nuevamente al presupuesto y revisar en qué precios me he excedido. Por ahí estoy tomando, como les decía, digamos, pisos de, qué sé yo, una cerámica importada, ¿no? En vez de hacer con cerámica nacional, estoy haciendo con cerámica importada. Por ahí el frontis tiene una fachada flotante, ¿no ve? Carísima. Entonces mejor haré nomás un edificio normal, ¿no ve? Entonces, esos motivos pueden explicar que el proyecto sea más costoso que el resto de los proyectos, ¿no ve? Que el 95% de los proyectos. ¿Ya? Entonces, si fuese así, si llego a 1000, entonces recomiendo que se reformule el proyecto. ¿Ya? Ok, puedo calcular otro indicador más aquí, que puede ser, en vez de beneficiario, puedo hacer por metro cuadrado de construcción, ¿no ve? Pero ya no es el CAES, va a ser el BAC. Aquí ya va a ser el BAC. Ya, entonces va a ser el BAC. BAC económico. Ese era KEE, era, ¿no? Costo anual equivalente económico, así es, KEE. Ahora va a ser el BAC económico, ¿no? ¿Y cuál es mi valor actual de los costos? Ahora sí será este indicador, 497,000, divididos entre los 240 metros cuadrados, ¿no ven? 240 metros cuadrados de construcción. Esto también puedo someterlo, esto va a ser bolivianos por metro cuadrado. Esto también puedo someterlo al indicador, ¿no es cierto? Si es que el gobierno hiciera ese análisis, igualito para indicador por metro cuadrado, debería publicar, debería hacer la investigación y publicar, ¿no? Y puedo hacer exactamente el mismo análisis. Voy a tener otro intervalo de mínimo y máximo, digamos que fuese entre 2000 y 2100. Entonces digo, cae, el BAC por metro cuadrado cae dentro del intervalo, entonces el proyecto está ok. Pero si de pronto esto me sale, o el intervalo fuese entre 1500 y 2000, entonces esto está fuera. Entonces ahí digo, el BAC está fuera del intervalo, por lo tanto se recomienda reformular el presupuesto. Eso diría, ¿no? Entonces, estos son los indicadores de costo-eficiencia, ¿ya? Generalmente es por los beneficiarios, por los pacientes en este caso. Si fuese escuela sería por alumno, ¿no ven? Entonces, por los beneficiarios. Generalmente este es el primordial, el principal, ¿ya?
A partir de ahí ya se puede hacer varios cálculos, ¿no ve? Varios cálculos se puede hacer. Entonces, esa sería la evaluación socioeconómica. Preguntas, compañeros, preguntas. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas, Inge, compañeros? Sí, disculpe, adelante. este análisis que acabamos de realizar es para un tipo de proyecto, bueno, de tipo 3, ¿no es cierto? Y Sí, en clase creo que hemos desarrollado uno de tipo 1. En el de correcto. tipo 2 dije, tendríamos que hacer el mismo desarrollo de ambas? No, en clases hemos hecho el de tipo 2, que son de apoyo al desarrollo económico, ¿no ve? Y ahí están caminos, carreteros, está proyectos agrícolas, está generación de energía, creo, ¿no? Para eso hemos hecho el ejercicio el otro día en clases. Y la diferencia está que en ese ejercicio, aquí antes de los costos, aquí arriba antes de los costos, estaban los ingresos, ¿no ve? Los ingresos, los beneficios. Entonces, esos ingresos se podían medir en términos monetarios, por eso ingresaba al flujo de caja. Y como hay beneficios, la norma dice aplique el análisis costo-beneficio. Y el análisis costo-beneficio sí o sí hace la diferencia de ingresos menos egresos o beneficios menos costos. Entonces aquí tenemos el flujo de fondos neto ya es neto porque hace la diferencia de ingresos menos egresos, ¿no ve? Ese sería el neto ya. Entonces aquí ya vamos a tener BAN, ya no va a ser BAC, BAN va a ser igual al 12.81 se actualiza ese flujo de caja y aquí tendríamos el BAN a precios de mercado, ¿no ven? Igualito multiplico todo por los RPCs. En el caso de los ingresos, su RPC, hemos dicho, va a ser 1 siempre, ¿ya? Va a ser 1. Entonces, no va a haber ninguno de estos factores, sino uno directamente. Y aquí va a aparecer en la parte de arriba los beneficios exactamente iguales que el precio de mercado y los precios socioeconómicos, ¿no? Igual me va a aparecer. Voy a hacer la diferencia y aquí voy a tener el BAN, ingresos menos egresos, BAN. Igual tengo que hacer la actualización al 12.67 y voy a calcular. Y en ese caso, este era el indicador de decisión. En el otro día que hemos hecho el ejemplo en clases, este era el indicador de decisión. Y esto decíamos, si es mayor que cero, es rentable socioeconómicamente, ¿no? Si es menor, sería no rentable. Eso pasa en proyectos del tipo 1 y del tipo 2, ¿ya? En proyectos del tipo 3 se aumenta esta partecita. El, la normativa dice calcule el costo anual equivalente económico por beneficiario. Aquí está. Eso calcule, eso me dice la normativa. Y ese beneficiario puede ser pacientes, estudiantes, personas, familias también pueden ser, o por el contrario también pueden ser las unidades de metro cuadrado construido, ¿no? O algún caso, metro cuadrado de vivienda, si es que es un proyecto de vivienda, ¿no? Entonces, de esa forma calculo. ¿Ya? Entonces, en proyectos tipo 1 y 2, aquí arriba en la primera fila solamente estaría el BAN y ese es el que me dice, si es positivo, es rentable. Si es negativo, no es rentable. Ese sería su indicador. Pero como en este ejercicio no hay BAN porque no hay beneficios que se puedan monetizar o calcular en términos monetarios ese beneficio, ¿no? Entonces, como no hay eso, asumimos que el beneficio es infinito y lo único que hacemos es optimizar costos.
y este flujo es solamente de costos. Y cuando decimos optimizar, es que comparamos con el resto de los otros proyectos, por eso es que calcula un mínimo y un máximo. Entonces, cuando estoy comparando con este mínimo y máximo, estoy optimizando. Si entro dentro de esta optimización, está ok. Si salgo de esto, entonces algo hay que hacer en el proyecto, seguramente hay que reformular. Y si realmente es muy malo, entonces, y no se puede reformular, directamente se rechaza ese proyecto. Ni se intenta financiar, porque nos va a llevar a ser más pobres, ¿no ven? Entonces, ni siquiera se intenta financiar, ¿ya? Esa es la comparación. ¿Alguna pregunta? Preguntas, compañeros. Inge, para el día del examen podemos traer una tablita con la norma para los LPCs. No hay problema, lo vamos a poner en la pizarra, ¿ya? Si quieren, tráiganse, pero igual va a estar en la pizarra. Gracias, Inge. ¿Alguna pregunta, compañeros? Ya, este ejercicio se los voy a pasar en un ratito más por el WhatsApp, ¿ya? Para que ustedes también lo vuelvan a hacer, lo vuelvan a calcular, entiendan la metodología, entiendan el criterio, ¿no ven? Eso nada más, ¿ya? Y calculen analicen el cuadrito que hemos hecho en clases para los proyectos tipo 1, 2 y 3, qué metodología se aplica, ¿ya? En el examen, eso no les voy a decir qué metodología se aplica, ustedes ya tienen que saber, ¿ya? ¿Hay preguntas, compañeros? ¿Qué les parece la evaluación socioeconómica? ¿Es fácil o difícil? ¿Qué opinión tienen? Comparado con lo que está avanzado para el segundo parcial, Inge, esto es mucho más sencillo, considerando que no se considera impuestos, ni amortizaciones, ni devaluaciones. Es mucho más sencillo. Sí, es un poquito digamos, menos complicado, ¿no? Pero en el momento en que le agarren el tema de la evaluación privada y los flujos de fondos privados, ya se van a memorizar y va a ser todo igual, va a ser bastante simple. Ya no es muy complicado en la realidad. ¿Ya? Entonces, hay temas muchísimos más complicados, pero esto es relativamente práctico. Esto se hace en todos los municipios. Antes de presentar sus proyectos para ejecución, los alcaldes, sus técnicos, hacen esta evaluación y tienen que presentarlo al BIPFE para que se pueda inscribir en el presupuesto general de la nación, ¿no? Entonces, y se imaginarán, estos los técnicos de los municipios, no digamos que dominan, pero hacen bastante, ¿ya? Trabajan mucho en esto. El día que ustedes vayan a hacer un proyectito, ya saben qué criterio aplicar, ¿no es cierto? O cómo hacer o cómo interpretar y hacer un análisis bien directo. La otra vez he visto una evaluación que han presentado para financiamiento y le han calculado aquí abajo lo que dice la norma, pero más unos 5 o 6 indicadores más, que nada tienen que ver. La TIR, por ejemplo, en evaluación socioeconómica, la norma ni siquiera menciona la TIR en ninguna parte, no hay, se olvida de la TIR, ¿no ven? En cambio, en la evaluación privada, muchas veces o muchos empresarios solamente se guían por la TIR, ¿no? Esa es la gran diferencia. Ya en la evaluación socioeconómica ya ni se menciona la TIR, y menos la relación beneficio-costo, menos el periodo de recuperación de capital, ¿no ves? Lo que habíamos visto
en la evaluación privada, ¿ya? ¿Alguna pregunta más, compañeros? Ok, entonces ya son las 10, vámonos a descansar. Esta hojita les voy a pasar en un ratito, ¿ya? Al WhatsApp. Y les voy a poner también unos ejercicios, una práctica, para que puedan un poquito agilizar, aplicar lo que hemos hecho, ¿no? Aunque es bastante simple, digamos, y no hay mucho, no hay donde perderse, ¿ya? Entonces les voy a dar un ejercicio más. Quizá en la evaluación